Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón de historias que tocan el alma y parejas que nos hacen soñar. Hoy nos sumergimos en un torbellino de emociones, un tema que ha hecho suspirar a miles de corazones y que nos ha demostrado hasta dónde puede llegar el amor verdadero, incluso desafiando los límites de la ficción y quizás, solo quizás, insinuándose en la vida real. Preparaos porque vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir, y de cómo en la ficción y con ecos que resuenan en la imaginación colectiva, han llegado a sacrificarlo todo por amor. Si son tan fans como nosotros de las relaciones que desafían las convenciones y de las parejas que nos inspiran con su intensidad, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en este fascinante universo, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras historias cargadas de pasión, drama y romance. ¡Vamos allá! Hoy vamos a desentrañar esa fuerza inmensa que mueve el mundo, el amor, a través de la lente de dos de los actores más queridos de Turquía, Can Yaman y de Method Demir. Todos recordamos la magia que desprendieron en Erkenci Kuş, una serie que no solo conquistó las pantallas de innumerables países, sino que se instaló en nuestro imaginario colectivo como un cuento moderno, una fábula de amor contemporánea. La química entre Can y Demet era palpable, una conexión que trascendía la pantalla, que se sentía en cada mirada, en cada gesto, y que alimentó la fantasía de millones de sus seguidores. Pero más allá de la chispa inicial, lo que realmente nos cautivó fueron las historias que encarnaron, las luchas épicas que enfrentaron, y sobre todo, los sacrificios monumentales que estuvieron dispuestos a hacer por ese sentimiento tan poderoso que llamamos amor. Pensemos en la trama de Erkenci Kuş. Sanem, el personaje de Demet, una joven soñadora, creativa, con aspiraciones de ser escritora, que trabaja en una agencia de publicidad con el deseo secreto de dejar su huella en el mundo literario. Y Can, interpretado con carisma arrollador por Can Yaman, un exitoso y enigmático fotógrafo, un hombre complejo con un pasado turbulento y un aura de misterio que atrae y repele a partes iguales. Sus mundos, tan distintos al principio, chocan y se entrelazan de una forma casi inevitable, marcada por el destino o quizás por el azar. Y es ahí, en ese cruce de caminos, donde empiezan los desafíos, las pruebas de fuego, los obstáculos aparentemente insuperables que pondrán a prueba la solidez de su amor naciente. Can, que irrumpe en la vida de Sanem como un huracán, un hombre con sus propios fantasmas, sus propias batallas internas y secretos que lo atormentan, no tarda en enamorarse perdidamente de la autenticidad y el espíritu vibrante de Sanem. Pero este amor, como los grandes amores de la literatura, no llega sin condiciones, ni sin una cascada de dificultades que amenazan con separarlos. La familia de Sanem con sus expectativas y tradiciones, las presiones sociales, los celos enfermizos, las intrigas laborales, los malentendidos provocados por terceros, todo conspira para poner a prueba su relación hasta el límite. Y en medio de todo este caos, de esta tormenta perfecta, vemos cómo ambos, pero especialmente Can, están dispuestos a ceder, a cambiar, a adaptarse, a renunciar incluso a partes de sí mismos por mantener vivo ese vínculo, por proteger esa conexión que los une. Recordemos esos momentos clave donde Can, este hombre de carácter fuerte, a veces impulsivo, con una intensidad arrolladora, se ve obligado a tomar decisiones difíciles, decisiones que implican un alto costo personal. Para proteger a Sanem, para ganarse su confianza, para demostrarle que sus sentimientos son genuinos y que él es capaz de un amor incondicional, Can llega a poner en juego su propia reputación, su carrera profesional, su tranquilidad mental e incluso su seguridad. Hay escenas memorables donde, por ejemplo, se enfrenta a su propio padre, un hombre poderoso y autoritario, o renuncia a proyectos importantes y a oportunidades que podrían haberlo catapultado aún más en su carrera, todo por el bien de Sanem, por asegurar su bienestar y su felicidad. Son sacrificios que, si bien en la ficción pueden parecer dramáticos y llevados al extremo para el entretenimiento del público, nos hablan de una entrega total, de un amor que está dispuesto a pagar cualquier precio, a cruzar cualquier línea roja, a enfrentar cualquier adversidad. No se trata solo de las grandes gestas románticas, de los rescates heroicos o las declaraciones de amor épicas, sino también de las pequeñas renuncias diarias, de la paciencia infinita ante las inseguridades o los errores del otro, de la comprensión profunda incluso cuando la otra persona nos decepciona. Can, en muchas ocasiones, se ve en la tesitura de tener que sacrificar su orgullo, su ego, su necesidad de tener la razón, para poder reconectar con Sanem, para entenderla en su complejidad. Para perdonarla cuando falla, y para reconstruir la confianza que se ha visto resquebrajada. Y no podemos olvidarnos de Sanem, interpretada con tanta dulzura, vulnerabilidad y fuerza por Method Demir.
Ella también enfrenta sus propias batallas internas y externas. Su inseguridad innata, sus miedos más profundos, las manipulaciones sutiles pero devastadoras de otros personajes que intentan separarla de Khan y sembrar la duda en su corazón, todo la pone en situaciones límite, al borde del abismo emocional. Y en esos momentos de mayor debilidad, su amor por Khan, esa fuerza que la impulsa y la sostiene, la anima a ser valiente, a enfrentar sus propios demonios, a luchar con uñas y dientes por lo que cree y por la persona que ama. Sanem también tiene que sacrificar su tranquilidad, su inocencia de juventud, su vida tal como la conocía antes de que Khan entrara en ella, para poder estar con el hombre que ama y construir un futuro juntos. Hay momentos en los que ella misma, impulsada por un malentendido, por la presión abrumadora de las circunstancias, o por la manipulación de otros, se aleja de Khan, provocando un dolor inmenso en ambos, un vacío que parece insuperable. Pero al final, el deseo ardiente de estar juntos, de forjar un futuro compartido, de construir un hogar, la lleva a superar esas barreras, a despojarse de sus miedos y a dar el salto de fe necesario. Sanem, con su espíritu libre, su sensibilidad artística y su gran corazón, nos enseña que el amor también implica sacrificio personal, la renuncia a ciertas comodidades, a planes propios, a aspiraciones individuales en aras de un proyecto común, de un sueño compartido. Pero el concepto de sacrificio total por amor va más allá de los confines de Erkencicus. Si bien esta serie fue el epicentro de su conexión mediática, el tema de que estos dos actores vivan o hayan vivido intensas historias de amor en sus vidas, donde el sacrificio sea un ingrediente fundamental, resuena poderosamente en el imaginario de sus fans. La química que compartían en pantalla era tan real, tan magnética, tan electrificante, que muchas veces los límites entre la ficción y la realidad se difuminaban peligrosamente. El público, al verlos juntos en pantalla, proyectando esa conexión tan intensa, se enamoró de ellos como pareja, y esa fantasía, ese anhelo, a veces se traslada a la vida real, influyendo en la percepción pública de sus vidas privadas. Cuando hablamos de sacrificio por amor, no siempre nos referimos a gestos grandilocuentes dignos de una película de Hollywood o de un culebrón turco. En la vida real, el sacrificio puede manifestarse de maneras mucho más sutiles, pero igual de significativas y profundas. Puede ser ceder en una discusión por mantener la paz y evitar un conflicto innecesario, apoyar a la pareja en un momento difícil incluso cuando nosotros mismos estamos pasando por uno de los peores momentos de nuestra vida, renunciar a un plan personal que ansiábamos para hacer feliz a la otra persona, o simplemente estar presente incondicionalmente, ofreciendo un hombro en el que llorar o una mano que sostener. Y es precisamente esta dualidad, esta potencia del amor para inspirar tanto grandes gestos heroicos como pequeñas renuncias diarias, lo que hace que historias como las de Khan y de Met, o al menos las que nos presentan en pantalla, nos cautiven tanto y nos conmuevan hasta lo más profundo. Imaginen por un momento la presión inmensa de ser figuras públicas, de tener sus vidas expuestas al escrutinio constante de millones de personas, de tener cada gesto, cada palabra, cada relación analizada y juzgada por el público. Si en algún momento existió una relación romántica entre ellos, o incluso si solo fue esa conexión profesional tan fuerte y esa amistad profunda, tuvieron que aprender a navegar en un mar de expectativas, de rumores, de especulaciones. Ese en sí mismo puede ser considerado un sacrificio. El sacrificio de la privacidad, de la normalidad, de poder vivir un amor o una amistad sin la mirada constante de los demás, sin la presión de cumplir con las expectativas de los fans o de los medios de comunicación. Pensando en ello, me viene a la mente la forma en que las redes sociales y los medios de comunicación, con su voracidad y su afán de primicia, pueden magnificar o distorsionar la realidad de una relación. Los fans, con sus deseos, sus esperanzas y sus fantasías, a menudo construyen narrativas idealizadas sobre sus ídolos. Y los actores, para mantener esa conexión con su público, para alimentar esa ilusión que los hace especiales, a veces se ven obligados a jugar ese juego, a alimentar la fantasía, a proyectar una imagen determinada. Este tipo de sacrificio por mantener la imagen pública, la conexión con los seguidores o la ilusión de una relación idílica, aunque diferente al sacrificio romántico puro y duro, es un aspecto importante de sus carreras y de su vida pública. Sin embargo, y volviendo a la esencia del amor en su forma más pura y despojada, Can Yaman y Demet Özdemir nos han ofrecido, a través de sus personajes en Erkencicus, un espejo de lo que significa amar de verdad, un amor que no es perfecto, que tiene sus altibajos, sus tormentas y sus momentos de calma, pero que al final, es capaz de superar cualquier obstáculo, de sanar cualquier herida. Es un amor que exige valentía para enfrentarse a los miedos, perdón para sanar las ofensas, comprensión para entender las debilidades del otro, y sí, también sacrificio.
El sacrificio de la independencia, de la comodidad, de ciertas convicciones personales, todo en nombre de construir algo más grande juntos, un futuro compartido que valga la pena. Recuerdo una frase que se dijo mucho en relación a la pareja de ficción y que encapsula perfectamente la idea de sacrificio total por amor: lo di todo por ti. Y esa frase tan simple y tan potente significa poner al otro por encima de uno mismo, estar dispuesto a dar hasta la última gota de energía, de esperanza, de cariño, de paciencia, de comprensión. En Erkenciskus vemos cómo Can y Sanem se ponen en situaciones límite el uno por el otro, desafiando el peligro, enfrentándose a enemigos comunes, protegiéndose mutuamente de peligros físicos y emocionales, e incluso llegando a cuestionar sus propias creencias, sus valores más profundos, si eso significaba mantener la armonía en su relación, preservar su amor y asegurar la felicidad del otro. La belleza de estas historias, al final, reside en esa universalidad que trasciende culturas y fronteras. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido que hacer algún tipo de sacrificio por amor, ya sea un amor romántico, un amor de amistad sincera, o un amor familiar profundo e incondicional. Son esas renuncias, esas cesiones, esas pequeñas o grandes muestras de entrega, las que fortalecen los lazos, las que nos hacen crecer como personas, las que nos moldean y nos enseñan sobre la resiliencia y el verdadero significado de las relaciones humanas. Can y Demet, a través de sus interpretaciones magnéticas y llenas de emoción, han logrado que miles de personas en todo el mundo se identifiquen con esas emociones universales, con esas luchas internas y externas, y con esos actos de entrega desinteresada que definen al amor verdadero. Y aunque la vida real siempre es infinitamente más compleja y matizada que la ficción, y las apariencias pueden ser engañosas, la huella imborrable que dejaron como pareja en la pantalla es innegable. Nos enseñaron que el amor, cuando es auténtico y profundo, es una fuerza poderosa capaz de mover montañas, de transformar vidas, de inspirarnos a ser mejores personas y a enfrentar nuestros propios desafíos con mayor valentía. Nos mostraron que para alcanzar la felicidad junto a alguien, para construir un futuro sólido y duradero, a veces hay que estar dispuesto a darlo todo, sin importar el costo personal, asumiendo las consecuencias y abrazando el camino, por difícil que sea. Así que, queridos amigos, hemos viajado juntos por un universo de pasión desbordante, de desafíos constantes, de dramas intensos y de un amor que parece desafiar todas las leyes. Hemos recordado la intensidad arrolladora de Can Yaman y de Ozdemir en Erkenciskus, y cómo sus personajes nos transmitieron de forma conmovedora la idea de un sacrificio total por ese sentimiento que nos define como seres humanos. Desde las grandes renuncias que parecen imposibles hasta las pequeñas cesiones diarias que sostienen una relación, el amor, en su forma más pura y honesta, nos exige entrega incondicional. Espero que hayan disfrutado de este viaje por las emociones y las historias que nos inspiran a creer en el amor y en la fuerza del espíritu humano. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos que también aman las historias apasionantes, los romances épicos y las parejas que dejan huella. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de historias fascinantes, análisis profundos y un sinfín de emociones. Déjenos sus comentarios abajo, nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre el sacrificio por amor, si también se enamoraron de esta pareja icónica y qué otras historias o parejas les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Hasta la próxima, y que el amor los acompañe siempre.